El cultivo del ajo. El ajo se cultiva desde hace miles de años. ¿Qué sería de nuestra cocina sin él? Es una planta poco exigente en cuanto al clima. Prefiere suelos que tengan un buen drenaje. Y como abono, le gusta el estiércol bien descompuesto y enterrado unos meses antes de iniciar el cultivo. Es mejor no ponerlos detrás de cultivos como las judías, o las habas, o las cebollas. Va muy bien ponerlos en la tierra que se ha cultivado patatas, pimientos o lechugas. En cuanto al riego, es poco exigente. Si la primavera ha sido lluviosa, prácticamente con 1 o 2 riegos será suficiente. Es importante eliminar el escapo floral, o cucullo, como decimos por aquí, para que engorde el bulbo. Una vez hecha esta operación, el riego le será perjudicial. La siembra de los ajos abarca un periodo bastante amplio, que iría desde el mes de noviembre hasta febrero, aunque hay quien los siembra para el Pilar. Por aquí, como decimos en Huesca, los ajos para Santa Lucía, que es el 13 de diciembre, y así se hace, aunque teniendo en cuenta el cuarto menguante. En horticultura se recomienda sembrar en mengua las hortalizas que se desarrollan dentro de la tierra, como zanahorias, rábanos, ajos, cebollas, etc. Estos ajos están sembrados a finales de diciembre. Voy a explicar cómo pongo yo mis ajos. Yo doy mucha importancia a que la tierra esté en condiciones óptimas. Si no es así, prefiero esperar. El abonado está hecho del otoño anterior con estiércol muy descompuesto. Bueno, pues lo primero, he pasado una labor de embotazada y la tierra está bastante bien. Los ajos se pueden sembrar en una era, pero yo prefiero hacerlo en caballón, porque así no se aprieta tanto la tierra y los ajos no se encharcan. El caballón lo hago bastante ancho, para hacer 2 hileras, y abro los surcos donde depositaremos los ajos a una distancia de unos 12 o 15 centímetros, con la parte superior hacia arriba y sin pelar. De la cabeza solo se utilizan los ajos exteriores, eligiendo los más sanos y desechando los de la parte interior. Una vez colocados los envuelvo con una azadilla para que queden 3 o 4 centímetros dentro de la tierra. En el hueco que queda entre las 2 hileras coloco el goteo. Así puedo optar por el riego por goteo o por inundación. Como labores, le daremos 2 o 3 escardas o maigadas, según necesidad, caso de apretarse la tierra o según vayan saliendo las malas hierbas. El riego, como ya hemos dicho, no es necesario abusar. Si las lluvias son frecuentes, con poco más basta. En el mes de mayo suele subirse a flor y sacar un cogollo, que hay que eliminar. Por aquí a esta operación se la llama escucullar. Y es muy importante, pues permite que el bulbo engorde un poco más y se acelera la maduración. A partir de aquí es mejor no regar más, pues las cabezas podrían pudrirse. Hay quien también
lo que hace es anudar las colas. Además de quitar los cucullos, se hace un nudo con las colas como vemos en la foto. Las plagas, la plaga más común suele ser la mosca de la cebolla. Y como enfermedades, el mildiu, botritis y sobre todo la roya, ya que es bastante sensible a esta enfermedad. Esta última suele aparecer entre finales de abril y primeros de mayo y origina unas manchas rojizas, y si no se trata pronto, las hojas se secan antes de tiempo. Cuando los ajos ya están secos, hacia mediados de junio más o menos, y si no amenaza lluvia, procederemos al arranque o extracción con una pequeña azada y lo dejaremos unos días encima de la tierra para que se seque. Bueno, pues hemos llegado al final del proceso. Una vez los ajos secos y limpios, solo nos queda recogerlos y guardarlos en un sitio fresco y ventilado. Para guardarlos, pues tenemos varias opciones. Una es coger varias cabezas y atarlas con una cuerda. Cogemos así varias cabezas y las atamos con una cuerda y luego las colgamos. Esto es todo. Esta es una manera de guardarlos. Otra pues es guardar las cabezas como tenemos aquí en una caja y guardarlas tal como están. Entonces de ahí vamos cogiendo y ya está. Otra sería ponerlas en bolsas de malla, estas cabezas, cortamos las colas, cortaríamos las colas tal como estamos haciendo y las iríamos metiendo en una bolsa de malla, de estas bolsas que nos dan en las tiendas con otras cosas. Entonces, como veis, esto es muy fácil. Vale, pues esto ya está. Esto sería, ponemos unas cuantas cabezas, lo atamos con una cuerda y lo colgamos. Y otro sería, pues si tenemos muchos, pues ponerlos en una bolsa de malla más grande. Pero vamos, el proceso es el mismo. Lo que sí que es importante es que se guarden en un sitio fresco y ventilado. Y por último, nos quedaría el método de hacer ristras, u horcas, como decimos por aquí. Esto no es que sea muy complicado, pero tiene su cosa. Os voy a dejar un link aquí, donde mi amigo Pepe Giral nos enseñará cómo se hace esta técnica, cómo se hace para ahorcar los ajos, o sea, hacer las ristras. Venga, que lo disfrutéis. Bueno, pues eso es todo. Espero que os ayude y ya sabéis, se agradece que piquéis un me gusta y que si no estáis suscritos, pues lo hagáis. Bueno, pues nos vemos en el próximo tutorial.